Hola, somos Maca y Cris, socios fundadores de Sabora Verde, emprendimiento que nace el año 2017 y que fomenta la alimentación saludable y 100% vegetal. En noviembre del año 2020 nos establecimos como una tienda ubicada en Camilo Enríquez 822, donde elaboramos y vendemos repostería, jugos prensados en frío y helados 100% a base de plantas con ingredientes nutritivos, libres de harinas y azúcares refinadas, entregando un producto sabroso y estéticamente atractivo. Además contamos con un espacio donde ofrecemos productos de despensa y repostería. En Sabora Verde nos enfocamos en satisfacer las necesidades de personas vegetarianas, veganas, con alguna alergia alimentaria o bien todos quienes deseen alimentarse de manera más saludable. Es por ello que brindamos una atención personalizada, explicando y enseñando cada ingrediente de los productos ofrecidos. Además, somos una marca con propósito enfocada en una economía circular, usando packaging compostable y de vidrio, reciclaje de envases y compostaje de residuos orgánicos. El aporte del Centro de Desarrollo de Negocios ha sido fundamental como apoyo técnico para potenciar nuestra propuesta de valor y además aumentar nuestra visibilidad a nivel regional. Ven a visitarnos, estamos ubicados en Camilo Enríquez 822. Y además, síguenos en todas nuestras redes sociales. Hola, muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Luis Fernández, soy asesor del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Comentarles que este centro es operado por la Universidad Austral de Chile y el día de hoy tenemos un taller denominado Resolución Sanitaria y los requisitos para obtener, en este caso, los requerimientos para que puedan ofrecer sus alimentos, ¿cierto?, dentro del marco legal. Está con nosotros Lorena Neigual, quien va a ser nuestra relatora, y nos acompaña también Constanza, que va a estar apoyándonos desde el chat, respondiendo a algunas inquietudes que puedan tener. Lorena, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a la charla. ¿Puedo ya compartir pantalla? Sí, enseguida. Sí, ahí podemos ver todo, Lorena. ¿Sí? Sí, se ya, ve bien. Perfecto. Ya, bueno, me presento. Mi nombre es Lorena Neigual, soy ingeniero en alimentos. También realicé una especialización en el área de lácteos, un magíster en ciencia de los alimentos, y fundé la empresa Asesorías Integrales S.p.A., que es una empresa que tiene dos grandes focos. Ya les voy a contar súper en breve lo que realizamos. Bueno, estos dos grandes focos están enfocados en lo que es la asesoría veterinaria, realizamos asesoría primaria, cursos también de lo que es cursos de inseminación artificial, ¿ya? Y desde el punto de vista de la asesoría alimentaria, trabajamos en primera instancia cuando se solicita lo que es la resolución sanitaria, su tramitación, hasta llegar al etiquetado nutricional. Ya posterior a eso tenemos con las medianas y las grandes empresas, realizamos cursos implementamos programas de aseguramiento de calidad como por ejemplo el HACCP, ¿ya? Y realizamos también cursos de manipulación de alimentos, elaboración de productos lácteos y tenemos la especialidad del curso de maestros queseros. Nuestro también enfoque ha ido a derivar y a formular proyectos tanto para empresas, para emprendedores y también ejecutar desde el punto de vista de la parte técnica. ¿Ya? Bueno, la charla de hoy está enfocada, ¿cierto?, en lo que son los requisitos para obtener la autorización sanitaria de alimentos, ¿ya? Acá está dividido en dos formas porque una que es
cuáles son los requisitos para obtener la autorización sanitaria y ahora cómo es su tramitación, porque ahora es todo vía online. Entonces también van a conocer la plataforma donde se hace la solicitud de la resolución sanitaria. ¿Ya? Para solicitar la resolución sanitaria hay dos grandes partes. Uno que son los requisitos que debe cumplir la instalación como tal, que cuando uno solicita una resolución sanitaria está súper enfocada a lo que es infraestructura, cumplimiento de las instalaciones, ¿cierto? Y una parte de documentación que es obligatoria para solicitar la resolución sanitaria, ¿ya? ¿Cuál es esta documentación? Esta documentación que deben presentar al momento de solicitar su resolución es la autorización municipal de acuerdo al plano regulador, ¿ya? Que va a ser el certificado de zonificación. Hay personas también que tramitan a través de la microempresa familiar, ¿cierto? Que es cuando están ubicados en su mismo domicilio. Esto les ahorra bastante trámite y también es mucho más fácil de poderla obtener, ¿ya? Para solicitarlo de microempresa familiar, una es que deben estar elaborando, ¿cierto?, en su domicilio. Pueden utilizar los servicios higiénicos que van a ser compartidos con la vivienda. Y tienen que estar compuestos por una persona, por persona natural o por IRL. Ya si tienen una SPA o otra persona jurídica, no se puede solicitar como microempresa familiar. Eso es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Porque ha pasado muchas veces que alguna empresa conformada como SPA y que cumple los demás requisitos para ser microempresa familiar no se puede solicitar bajo esa personalidad jurídica. Otro documento es el comprobante de pago de agua potable de red pública, resolución de la obra de agua potable particular. Ya en el caso de los que están, cuando uno está ubicado en zona urbana, la boleta de agua es suficiente ya para presentarla. Pero cuando uno está ubicado en zona rural, ¿cierto? Y la obtención de agua puede ser a través de pozo, APR, certificado, por ejemplo, o otra fuente de agua, es importante tener aprobado lo que son las carpetas de agua y alcantarillado. ¿Ya? Sin eso no se puede tramitar una resolución sanitaria. Eso es como la base para solicitar una resolución desde el punto de vista de alimentos. Lorena, Entonces, ¿sí? en el chat Edgardo pregunta, para las MEF, ¿piden igual el certificado de zonificación o solo el contrato de arriendo? Solo cuando lo solicita la municipalidad, ¿se refiere? Sí. Bueno, ese trámite es claro, se hace la solicitud a través de la municipalidad y eso es lo que se presenta a la Seremi de Salud. Para tramitar la MEF hay que llenar un certificado, ya un documento que le van a entregar en la municipalidad y dependiendo de lo que se llene ese documento, ¿cierto? Es decir, que estén ubicados en el mismo domicilio, ¿cierto? Hacen también como una investigación a la junta de vecinos, si es que están de acuerdo con la actividad económica que ustedes van a desarrollar. Si cumple todos esos requisitos, el que se adjunta es el certificado de microempresa familiar y no el de zonificación, ¿ya? Bueno, después lo que es el comprobante de pago del sistema de alcantarillado público, resolución de la obra de alcantarillado. Lo mismo que el anterior, ¿cierto? Si voy a estar ubicado en zona urbana, no voy a tener mayores dificultades con eso, pero sí, si estoy ubicado en zona rural, tengo que tener aprobado previamente esto y cumplir con la capacidad que se exige dependiendo de el producto, ¿cierto?, que voy a desarrollar. Y sobre todo cuando estoy elaborando un alimento, ¿ya? Porque uno puede solicitar una resolución como tal de expendio de alimentos, de elaboración de alimentos o de elaboración y expendio, ¿ya? Entonces es importante antes de evaluar esto, sobre todo si estoy ubicado en zona rural, ¿ya? Luego un plano o croquis de la planta de instalaciones sanitarias a escala. ¿A qué se refiere eso? Eso es un croquis que es, puede ser dibujado por el mismo propietario, ya lo más detallado posible, que indique los espacios de la instalación de la que yo estoy solicitando la resolución,
y dentro de esos espacios, ¿dónde están ubicados los equipos? ¿Ya? O sea, hacer indicación de dónde están los servicios higiénicos, puede ser mi sala de elaboración, mi bodega de recepción, todo lo que incluya, digamos, mi instalación, es un plano, ¿cierto? Un croquis que puede ser dibujado en papel milimetrado, en el computador, que indique, ¿cierto?, las dimensiones y además de las dimensiones, cómo está la distribución de los equipos, ¿ya? Luego un croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío según corresponda. Similar al anterior, también es un croquis que pueden dibujar ustedes, que va a ser de los sistemas de eliminación de calor. Ya, por ejemplo, si tengo ventiladores, extractores, si tengo campanas, ¿cierto? Es obligatorio tener, por ejemplo, campanas en las fuentes de calor, ¿ya? Que cubra toda la fuente de calor. Si tengo sistemas de frío, lo mismo, ya tengo un refrigerador, un congelador, las capacidades, todo. Luego de eso, un documento que solicita la descripción general de los procesos de elaboración. ¿Qué quiere decir eso? Es describir qué productos voy a elaborar y cómo los voy a elaborar. ¿Ya? Yo siempre doy como ejemplo una línea de flujo porque es bien didáctico y se puede también ir explicando paso por paso. Entonces, por ejemplo, si voy a elaborar un producto, voy a hacer, que lo vamos a ver igual más adelante, de cómo lo pueden hacer, describir mi proceso e ir señalando parámetros. No sé, mi temperatura de cocción es tanta, o mi temperatura de almacenamiento es sobre los 65 grados Celsius, cuando es un plato, por ejemplo, que requiere cocción. Luego, un sistema de control de calidad sanitaria con el que contará. Ya, un sistema de control de calidad sanitaria con el que contará. Algunas personas también lo llaman manual de BPM, que es el manual de buenas prácticas de manufactura. Ya, pero aquí hay 3 cosas súper importantes que debe llevar, que una es describir cómo voy a hacer la limpieza y desinfección, ¿ya? Cómo voy a mantener la higiene del personal y cómo voy a hacer un control de plagas, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante, un poquito más explicado para ver cómo lo pueden desarrollar, porque lo pueden hacer ustedes mismos, ¿ya? Sobre todo si son pyme y están solicitando la resolución. Y un sistema de eliminación de los desechos. Ese punto es básicamente describir cómo se va a eliminar la basura del recinto, ¿ya? Nada más que eso, sino que explicar, puede ser en un Word, de cómo se va a hacer la eliminación de los desechos, de la basura en el fondo. Luego, un listado de materias primas que voy a emplear. Todas mis materias primas que voy a utilizar para elaborar mis productos, ya hacer un listado. Y un listado de los tipos de alimentos que voy a elaborar. Que esas van, ¿cierto?, de la mano. ¿Ya? Esa es la documentación, y cuando ustedes ingresan a la página para hacer la solicitud, esto mismo está en la página. Entonces les va a decir autorización municipal de acuerdo al plano regulador, ¿cierto?, que va a ser el certificado de zonificación o el certificado de microempresa familiar, ¿ya? Y adjuntan ese documento. Luego les va a salir el comprobante de pago de agua potable de red pública, resolución de la obra de agua potable particular. Ustedes adjuntan la boleta de agua o la resolución en el caso de que estén ubicados en zonas rurales, ¿ya? También puede ser los que están ubicados en zonas rurales el certificado de si están conectados a alguna APR, ¿ya? Y así con cada uno de estos puntos. Esto es la documentación entonces que hay que juntar para subir al sistema. Ya. Uno de los puntos decía descripción general de los procesos de elaboración, ¿cierto? Y yo les dije que una buena forma era hacerlo a través de una línea de flujo y ahí ir dando detalle o explicando un poco cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, yo acá coloqué como ejemplo 2 tipos, que es la elaboración de queso artesanal, por ejemplo. Acá, por ejemplo, lo primero que se hace es recepcionar la leche cruda, entonces ahí puedo dar alguna descripción del parámetro. Se recepciona la leche a la temperatura tanto, o se recepciona en el estanque de frío a 4 grados Celsius, luego viene una etapa de pasteurización y de enfriamiento de la leche, se pasteuriza a 65 grados Celsius por 30 minutos, la enfrío a tanta temperatura, ¿ya? Luego adiciono el calcio en tal proporción a esta temperatura, adiciono fermento lácteo, que son bacterias, ¿cierto?, ácido lácticas,
a tal temperatura, ir como dando en el fondo una descripción de cada una de las etapas. Ya, como la elaboración del queso artesanal tiene hartas etapas, pero aunque sea un proceso corto, simplificado, igual tengo que hacer la descripción. Por ejemplo, acá puse como la elaboración de hortalizas procesadas. Ya acá se hace una recepción de la materia prima, ya luego se hace una selección, se va a eliminar, no sé, por selección por tamaño, por defecto, etc. Luego un corte mecánico que se le hace al producto y se le hace un envasado finalmente. ¿Ya? Entonces hacer una descripción de los productos que ustedes están elaborando. Ya. Luego hay un punto que decía el programa de control de calidad sanitaria con el que contará, ¿cierto? Y acá yo les comenté que se puede llamar también manual de BPM, que es manual de buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Pero en el fondo lo que requiere este punto es qué controles sanitarios se van a tomar para elaborar un producto en el fondo inocuo, ¿ya? Y de calidad. Y son 3 puntos importantes, que sería el procedimiento de limpieza y desinfección. Yo acá les puse uno como ejemplo, como cierto por la contingencia en la que estamos, el Ministerio de Salud sacó el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes para COVID-19, ya que es un protocolo de limpieza y desinfección también, y que en alimentos, ¿cierto? Es lo mismo, un procedimiento de limpieza y desinfección, ¿cierto? Para las áreas de alimentos. Y acá, por ejemplo, lo que me va explicando, ¿cierto? Me dice cuál es el objetivo. Puede ser algo súper sencillo que ustedes hagan en un Word, puede ser una hoja incluso, pero describir cómo se va a hacer ese procedimiento de limpieza. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dice procedimiento de limpieza y desinfección. Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar un proceso de limpieza de la superficie, mediante la remoción de la materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción con la ayuda de un detergente, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. ¿Ya? O sea, aquí me está diciendo que yo previo a desinfectar voy a utilizar un detergente para eliminar la materia orgánica, y que es finalmente lo mismo que hacemos en los alimentos, ¿cierto? Cuando estamos utilizando algún producto, no sé, un Quicks, por ejemplo, o algún producto, ya a lo mejor ya no utilizo productos comerciales, sino que ya comencé a usar productos más industrializados, que cuando uno comienza en el fondo a crecer y a aumentar su producción, conviene más utilizar un producto industrializado, tanto por la efectividad como también por el costo, ¿ya? Porque se compra también a mayor escala. Entonces hacer un procedimiento, yo lo mismo que hago, ¿cierto? En mis productos, elimino, no sé, con el detergente, o sea, o con el Quicks que voy a usar comercial, elimino mi materia grasa, ¿cierto? Todo lo que se evidencia suciedad. Y luego de eso enjuago, y posteriormente yo uso un desinfectante, que puede ser cloro comercial, ¿cierto? Y lo sumerjo en una solución clorada, en tal dosificación, y mantengo ahí hasta que se volatilice, ¿ya? En el fondo es como describir cómo se va a hacer la limpieza y desinfección, lo más detallado posible, y que por supuesto eso calce con lo que estoy realizando en el día a día, ¿ya? La limpieza y desinfección es súper importante diferenciarla, ¿cierto? La limpieza va a eliminar la materia orgánica, etcétera, pero la desinfección es la que elimina los microorganismos. Entonces, un paso lleva al otro y tienen que estar los dos en el programa de limpieza y desinfección. Y tengo que realizarlo en mi sala de elaboración. Lorena, tenemos ¿Sí? una pregunta en el chat de Pablo que consulta si es necesario solo productos de limpieza de uso doméstico o requiere uso de productos químicos industriales. Los dos cumplen, solamente pueden tener de uso doméstico, no hay problema. Sí, como les comentaba, cuando comiencen a crecer, su empresa comienza a elaborar una mayor proporción, ahí quizá ustedes van a sentir la necesidad de ampliar un producto más industrializado, pero que por ahora tengan productos comerciales está bien y cumplen. Y con esos productos hacer su procedimiento de limpieza y desinfección, que como les digo, puede ser sencillo, puede ser una hoja en Word, pero describir cómo se hace, porque en el fondo lo que yo estoy buscando, lo que se está buscando con esto es tener como el programa, exactamente como lo voy a hacer. Por ejemplo, los equipos de frío
yo no los voy a limpiar todos los días. Ya es imposible como estarlo descongelando, hacerle una desinfección, sino que en mi programa yo voy a establecer que los equipos de frío los voy a lavar cada tantos días, ya dependiendo igual de lo que yo estoy generando en residuos. Lo voy a limpiar cada tantos días y voy a utilizar un detergente comercial. Voy a limpiar, voy a utilizar agua caliente, voy a enjuagar y sobre ese enjuague voy a utilizar, posterior a eso, un desinfectante que puede ser cloro comercial, ¿cierto? En tal proporción y lo voy a sumergir en esa solución. Con productos comerciales, pero hacer una descripción. Edgardo igual pregunta, ¿qué pasa con el uso del amonio cuaternario? El amonio cuaternario, para lo que son superficies que no tienen contacto directo con los alimentos, se puede utilizar. Por ejemplo, no sé si tengo un pediluvio al ingreso de mi sala de elaboración, hay algunas también más comerciales que se utilizan, y se pueden colocar en la entrada y le echo una solución de amonio cuaternario, se puede. Ya si quiero agregarlo en los pisos, se puede, pero nunca nada que esté en contacto directo con los alimentos. Ya no sé, por ejemplo, en un mesón donde voy a hacer una preparación de algún... No, solo contacto indirecto. Ya. Acá puse el modelo de un registro de limpieza. Ya cuando las empresas como comienzan a crecer y todo eso, y también las empresas chicas debiesen tener algún registro. Ya, esto no se lo van a solicitar de inmediato, lo que le van a pedir a ustedes es el procedimiento. Ya, pero una vez que ustedes comiencen a trabajar y ya lleven trabajando, llevar también un registro de la limpieza. Por eso mismo, por ejemplo, los días lunes se va a establecer que se va a hacer limpieza de los equipos de frío. O cada tantos días se va a hacer limpieza de las paredes. Ya las paredes tampoco se van a lavar o sanitizar todos los días. Entonces establecer como periodos de frecuencia y por eso está el registro también, para evaluar cada cuánto tiempo se hace la limpieza y para que también ustedes puedan llevar un orden. Ya, por ejemplo, la campana extractora, ¿cierto? No se va a limpiar todos los días, pero sí se le debe establecer un periodo de limpieza porque la acumulación de suciedad y de materia grasa es alta. Entonces, cada tantos días se va a hacer limpieza de la campana extractora. Y eso en el programa debe calzar con el registro. Si yo en el programa estoy diciendo que cada tantos días voy a hacer la limpieza de este equipo, eso también debe calzar en un registro. ¿Ya? Después viene un ejemplo del programa de higiene del personal, que estos tres, ¿cierto?, van siendo lo mismo que era el programa de control sanitario con el que voy a contar, que son los más importantes, el de limpieza y desinfección, el de higiene del personal y el de control de plaga. ¿Ya? Como higiene de personal, lo que yo debo de escribir y que también puede ser muy sencillo, como les digo, alguna hoja en Word que ustedes puedan describir, higiene del personal. ¿Ya? ¿Qué se va a seguir como higiene del personal? Puedo describir, por ejemplo, cómo va a ser el uniforme del personal, ya una vez que yo esté preparando, elaborando los alimentos, voy a usar cofia desechable, voy a tener un delantal desechable, o quizás no un delantal desechable, un delantal de género, pero que se va a lavar y sanitizar, ¿cierto? Y que va a ser de uso exclusivo para elaborar esos productos. Que voy a utilizar cubre calzados, por ejemplo, o a lo mejor no voy a utilizar cubre calzados, pero a la entrada voy a tener una solución desinfectante para desinfectar el calzado, ya, todas las medidas que voy a tomar en el fondo como la higiene que va a mantener el personal, ¿ya? Acá puedo describir, por ejemplo, si a lo mejor yo no trabajo solo, trabajo con 2 personas más. Tengo que describir también cuáles van a ser los parámetros que se van a seguir, es decir, no se va a permitir, por ejemplo, que utilicen uñas pintadas, ¿cierto? Sin barniz, no voy a utilizar, en el caso de las mujeres, pinches, ¿cierto? No voy a utilizar algo que pueda contaminar en el fondo los alimentos. Ya voy a evitar usar anillos, aros, todo lo que pudiese contaminar el producto. ¿Ya? Si voy a utilizar, a lo mejor no voy a utilizar guantes,
pero voy a hacer un lavado frecuente de manos, o si voy a usar guantes si es que el manipulador tiene una herida. ¿Ya? Como en el fondo describir qué voy a hacer para mantener una buena higiene de las personas que manipulan los alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, si ya las empresas grandes, por ejemplo, cuando ya están, hacen ciertas capacitaciones sobre la higiene de los alimentos, los trabajadores, etc. Y eso también lo describen en su programa. Entonces, todo lo que yo voy a hacer en mi higiene personal, lo voy a anotar en mi programa. También acá puse un modelo de registro, ¿ya? Pero como les digo, esto también va asociado al programa, ya si yo en mi programa estoy diciendo que voy a mantener este vestuario de trabajo, eso tiene que coincidir, ¿cierto?, con la realidad, con los registros. Y un ejemplo del programa de control de plagas, ¿ya? Que acá, por ejemplo, puse un ejemplo de cómo sería, cuáles son los procedimientos que se van a seguir. Por ejemplo, para prevenir, las medidas permanentes que va a tomar la empresa se van a proteger todas las aberturas del recinto, las puertas, las ventanas, los ductos de ventilación, etcétera, hacia el exterior con malla protectora. ¿Ya? Es decir, que está señalando que los espacios abiertos que yo tengo en mi sala de elaboración van a tener alguna malla protectora para evitar que ingresen insectos, moscas, los mismos roedores, ¿cierto? Todo lo que pudiese contaminar, antes de, yo voy a asegurarme de que estas aberturas estén bien selladas, ¿ya? ¿Cierto? Si voy a, por ejemplo, Lorena, establecer un programa Lorena, si nos de plaga, pero dentro de mis medidas preventivas voy a tener... ¿Se escucha? ¿se escuchó Hola. cortado la última parte? ¿Se Si escucha? puedes repetir. Ah, ya, pero ahora se escucha bien. Sí, ahora se escucha bien. Ya. Entonces, que en mi programa, ¿cierto? Yo voy a nombrar qué medidas preventivas voy a tomar para evitar las plagas, ¿cierto? Por ejemplo, mis paredes van a tener aislante, van a estar cubiertas, van a estar selladas. Las puertas de ingreso se van a mantener cerradas, o bien les voy a colocar una malla protectora. Las ventanas que se abran van a tener malla. Fuera de mi instalación voy a tener orden, ¿cierto? Voy a tener todo envasado, voy a tener todo bien delimitado. No voy a tener animales domésticos, ¿cierto? No van a haber perros, no van a haber gatos, cualquier otro animal. Y se aplicarán buenas prácticas de almacenamiento en las bodegas, donde se recepcionan las materias primas, y buenas prácticas de manufactura en todo el mini mercado, dice en este caso. Entonces, en el fondo es dar las medidas que voy a aplicar para mantener un adecuado control de plaga. Ya, por ejemplo, acá se aplicarán, dicen, buenas prácticas de almacenamiento en las bodegas. Ya, las bodegas de recepción de productos llaman mucho a roedores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a lo mejor mi sala de elaboración está súper bien delimitada, no tengo ninguna apertura, está sellada, o las partes que están abiertas les coloqué espuma, etc. Pero mi bodega de recepción, quizás no está en esas mismas condiciones. Entonces, aquí explicar que los lugares donde se van a almacenar los productos, y todo se va a mantener bien sellado, el perímetro exterior lo voy a mantener con el césped corto, todas las medidas que en el fondo que yo pudiese evitar para evitar las plagas. ¿Ya? Acá nombra cómo va a ser el control de insectos, por ejemplo, que va a tener mallas mosqueteras en las ventanas y que los alimentos se encontrarán debidamente tapados y cerrados. ¿Ya? Acá, por ejemplo, como está ubicado más en zona rural, esta empresa, que es un mini mercado, el propietario es el mismo propietario que hace un control de roedores. Dispone, por ejemplo, cebos en el exterior del perímetro de la instalación, y él es el mismo quien va haciendo revisión de los cebos y reposición en el caso de que haya consumo.
Lorena, tenemos un par de preguntas en el chat. ¿Sí? La primera es de Carlos, que dice: ¿los requerimientos para una SPA son los mismos que señalaste al comienzo? Sí, son los mismos. Lo único que va a cambiar es que, o sea, la única diferencia en el fondo es que ahí no podrían tramitarla como microempresa familiar. Pero todos los demás requisitos y todo es igual. Esa es la única diferencia. Edgardo pregunta: ¿para las MEF igual piden control de plagas? Me refiero a que tenga que ir una empresa a fumigar. No, no es, en el fondo, es el mismo, cuando me refiero a control de plagas o al programa, ¿cierto? Ustedes mismos lo pueden elaborar y realizar. Y son como las medidas preventivas que se van a hacer para evitar que. Ahora, si yo ya comencé a funcionar y sé que, por ejemplo, tengo roedores, ahí sí yo tengo que tener una empresa certificada, ¿ya? Pero, como les digo, el programa de control de plaga es todo lo que ustedes van a hacer para evitar que ingresen las plagas, ¿ya? Y todo eso describirlo en el programa, es decir, todas las medidas preventivas que van a tomar. En este caso, por ejemplo, el mini mercado no tiene una empresa externa, sino que el propietario lo hace y dispone la cebadera en el exterior. Pero como él mismo dispone y lo hace, también tiene que describir cómo lo va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, esta misma persona lo que hizo fue un mapa, ¿ya? Súper sencillo, dibujado con lápiz, de su sector del negocio, en este caso la bodega de recepción, la leñera que está detrás de la bodega justamente, ¿ya? Y él marcó todos los cebos que puso, que son estos, ¿cierto? Estos son los tubos de PVC. Por ejemplo, el número 2. Entonces él distribuyó, les colocó numeración a todos los cebos, ¿ya? Hasta tener tantos cebos. Y hizo una planilla donde él mes a mes va a ir, ¿cierto? Va verificando el día 1 tanto, este tuvo consumo, este no, se le hizo reposición, ¿sí? No. En el fondo es ver cómo va a ser el control y cómo está tomando las medidas para ver que eso que está haciendo sí está funcionando, ¿ya? Pablo igual pregunta: ¿es necesario tener contratado una empresa para el control de plagas con autorización de RS, o lo puede controlar internamente con procedimientos establecidos? Sí, justamente la misma pregunta anterior, que uno lo puede, en el fondo, yo como propietario de la empresa puedo establecer mi programa y todas las medidas previas que voy a tomar. Ahora, si yo ya estoy, y con eso me sirve mi programa, es cierto, que yo tengo y que elaboré para controlarlo, pero si yo ya estoy andando después y sé que tengo plaga, sé que estoy con roedores, ahí yo sí tengo que tener una empresa que esté certificada, siempre con resolución sanitaria. De lo contrario, no se puede hacer con una empresa que no esté certificada. El sistema de eliminación de los desechos. Había un punto que dice sistema de eliminación de desechos, ¿cierto? Y les comenté que puede ser un escrito también, de cómo se está realizando el retiro de las basuras. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, a lo mejor en mi sala de elaboración tengo un contenedor pequeño de basura, con bolsa, con su tapa, ¿cierto? Lo mantengo cerrado, con pedal para evitar estarlo manipulando con las manos. De ese, al terminar mi turno, lo llevo a un contenedor grande que tengo fuera del recinto, y en ese contenedor voy haciendo la acumulación hasta que el camión pasa, no sé, 2 veces a la semana. ¿Ya? En el fondo es como describir cómo se va a hacer y que se va a mantener en condiciones que va a evitar la contaminación. ¿Ya? Y como les digo, algo súper sencillo, pero escribiendo qué pasa con la basura y que no la voy a ir acumulando, digamos, en mi sala de elaboración. Hay también personas que hacen, por ejemplo, la descripción de que están compostando o están, no sé, haciendo reutilización o les retiran los aceites, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso describirlo en esto que es eliminación de los desechos. Luego me dice un listado de las materias primas que voy a emplear
y de los productos terminados. Ya listado de materias primas, como yo, para seguir un poco con el mismo ejemplo de la elaboración de queso artesanal, voy a utilizar leche pasteurizada de vaca, voy a utilizar calcio, voy a utilizar cultivos lácteos, voy a utilizar cuajo y sal. Ya puedo nombrar igual quizás un poco más de características. Si voy a utilizar calcio de tal marca, cultivos lácteos marca Dilaco, por ejemplo, sal comercial, ya va a ser una, pues se puede escribir también un poco más. Y para la elaboración, por ejemplo, de las hortalizas de cuarta gama procesadas, lo único que voy a utilizar es la hortaliza fresca, porque en el fondo lo que va haciendo el cambio es el proceso como tal. En todos los casos, entonces, nombrar cuáles son las materias primas que voy a emplear para elaborar mis productos, y esto también ayuda, ¿cierto?, a saber una vez que están solicitando la resolución que todas las materias primas que están utilizando son seguras. Ya, porque, no sé, por ejemplo, alguien a lo mejor puede estar utilizando un aditivo, ya, y el aditivo tiene que usarse en proporción a lo que establece el reglamento sanitario de los alimentos. Si utilizo más, ya no estoy dentro de la normativa, por ejemplo. O también puede pasar, por ejemplo, que dentro de mis materias primas, a lo mejor puedo estar utilizando alguna que no está autorizada o alguna que sea artesanal y que no esté autorizada, no sé, un mismo queso, por ejemplo. Los quesos artesanales, hay muchos que sí tienen resolución y que se han formalizado, y otros que no se han formalizado. ¿Ya? Y obviamente cuando no se han formalizado, ¿cierto? No tengo como la línea de saber de cómo, no tengo cómo fue elaborado ese producto, si cumple con las condiciones. ¿Ya? Y lo mismo para cualquier otro tipo de elaboración de producto. Entonces acá un listado de las materias primas que se puede dar un poquito más de descripción, como la marca, ya algún otro detalle. Y el producto final que va a elaborar, que puede ir de la mano con las mismas materias primas. Ya, estas son mis materias primas, este es mi producto final. Estas son mis materias primas y acá está mi producto final. ¿Ya? Y ahora, eso sería entonces la documentación que yo tengo que tener para solicitar mi resolución. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son los requisitos de mi sala de elaboración, o de mi fábrica, o de mi expendio de alimentos, o de lo que yo quiera solicitar, ¿cierto? Cuando son elaboración, son generalmente todos los mismos requisitos, ¿ya? Estandarizados para los productos que se van a solicitar. Cuando son expendios van a tener menos requisitos porque en el fondo no estoy elaborando un producto. ¿Ya? Quizás como bodega de recepción voy a tener ciertos requisitos, ¿ya? Pero eso va a depender del fin. Acá yo puse todos los requisitos que hay para una sala de elaboración porque es completo y incluye todo. ¿Ya? Pero eso también ustedes lo pueden simular después en la plataforma para ver qué tipo de resolución van a solicitar cada uno. Ya, entonces el primer punto me dice que debe estar situada en zonas alejadas, focos de insalubridad, a olores objetables, a humo, polvo y otros contaminantes y no expuestos a inundaciones. Ya, eso es generalmente cierto cuando hay una fábrica y que elabora un volumen, cierto, un amplio volumen, ahí tiene que estar ubicadas en zonas que están alejadas, focos de insalubridad, a olor objetable, a humo, polvo u otros contaminantes. ¿Ya? Igual si estoy ubicado en zona urbana y soy pequeñito, ¿cierto? También tengo que estar, mis zonas colindantes tampoco pueden llevarme a una contaminación, ¿ya? Las vías de acceso y las zonas de circulación que se encuentren dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones deben tener una superficie dura, pavimentada o tratada de manera tal que controlen la presencia de polvo ambiental. ¿Ya? Es decir, que mi superficie externa o exterior tiene que ser de una superficie que controle la presencia de polvo. ¿Ya? Una superficie dura, pavimentada. Esto por un lado también controla, ¿cierto?, las plagas y la presencia de polvo. Los edificios e instalaciones deben proyectarse de tal manera que las operaciones se realicen en las debidas condiciones higiénicas y se garantice la fluidez del proceso de elaboración, desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto terminado, asegurando condiciones de temperatura apropiadas para el proceso de elaboración. ¿Ya? Este
punto se refiere a que dentro de mí, y que tiene que ver con el punto que viene después, vienen de la mano, que dice debe contar con las siguientes áreas: recepción, selección, limpieza y preparación de las materias primas. ¿Ya? Es decir, que dentro de mi sala de elaboración, aunque mi sala sea, soy pyme, ¿cierto? Estoy ubicada dentro de mi domicilio, puede ser de menor tamaño, pero se tienen que distribuir bien las áreas, ¿ya? Esta va a ser mi área limpia, esta va a ser mi área sucia, ¿ya? El proceso que voy a seguir va a ser un proceso continuo, ya no voy a ingresar por este lado y en el otro lado posterior voy a tener la recepción de las materias primas, y posterior a la recepción en el otro, sino que tiene que seguir un proceso continuo. Voy a recepcionar mi materia prima, quizás este puede ser mi mesón de acero inoxidable donde voy a recepcionar. Posteriormente voy a hacer una selección de mis productos, voy a tener mi lavafondos, ¿cierto? Para hacer una limpieza, una preparación de mis materias primas, etc. Ya. Por ejemplo, acá hay una sala de elaboración, ya, que es de hortalizas de cuarta gama, ya, procesadas. Acá, por ejemplo, está la puerta de ingreso, ¿ya? Aquí en el sector de ingreso, ella tiene una sala, y acá se hace un mínimo proceso, que se traen las hortalizas, ¿cierto? Y se envasan. Bueno, se almacenan y se envasan. Se puede hacer una limpieza dependiendo del tipo de hortaliza. Acá ya se coloca su delantal, se coloca su cofia, ¿cierto? De trabajo, ya. Y ella, por ejemplo, el lavamano lo puso, acá no se alcanza a ver, pero el lavamano está siguiendo el lavafondos, ya. Idealmente eso debiese estar aquí en el ingreso, porque yo entro y ya mi primera barrera sanitaria es el lavado de manos, ya. Este, por ejemplo, es un estante donde va recepcionando lo que son utensilios, ¿ya? Esto, por ejemplo, está en envase sellado, ¿cierto? Eso está bien. Si no tengo lavamanos, y voy a utilizar el lavafondos, que puede ser doble fondo, como un sistema de lavado de manos, tengo que utilizar señaléticas y rótulos que me indique que este va a ser utilizado como tal, y tengo que tener un dispensador de toalla de papel y uno de jabón líquido, ¿ya? En el fondo es seguir un proceso continuo, porque por ejemplo su distribución de mesones y su ingreso es por acá, pero el lavado de manos está acá, la recepción de productos la hace por este otro lado, el lavado es acá, ya como que le falta delimitar sus zonas. Esta es mi zona limpia, mi zona sucia, o delimitar cuál va a ser su línea continua del proceso. Y eso también ayuda a evitar la contaminación cruzada. Ya dice, contar con pisos de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos, no tendrán grietas y serán fáciles de limpiar. Según sea el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los desagües. Ya, lo más importante es que si su sala de elaboración, ¿cierto? Ya, como les comentaba, puedo estar ubicada dentro de mi domicilio, voy a adoptar una sala de mi domicilio. Lo más importante es que los pisos y las paredes sean lavables. Ya, lavables, como dice ahí, lavables, no absorbentes, antideslizantes. Lo que más se utiliza siempre es la cerámica, ¿cierto? Pero también hay otros materiales que cumplen con estas características. Lo importante entonces es que el piso sea lavable, ¿cierto? Y que las paredes sean como mínimo hasta 1,80 m, también lavable, ya. Lo importante es que no hayan grietas para que también se facilite la limpieza, ya. Los cielos rasos deben proyectarse, construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de vapor y la formación de mohos, y deberán ser fáciles de limpiar, ya. Eso cuando señala que reducir al mínimo la condensación de vapor, ¿cierto? Porque cuando estoy elaborando productos que requieren alta temperatura, tiende a haber mucha formación de mohos, ¿ya? Entonces por eso se refiere a esto, de que tienen que ser fáciles de limpiar. Luego me dice, las ventanas y otras aberturas deberán construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de protecciones contra vectores. Es decir, todas las ventanas que se abran deben llevar malla protectora, ¿ya? Y las protecciones deben ser removibles para facilitar la limpieza y la buena conservación de estas, ¿ya? Los alféizares de las ventanas
deben estar construidos con pendiente. ¿Ya? Eso es como, ya si estoy elaborando, por ejemplo, una sala nueva, como por ejemplo esta de cuarta gama, que está ubicada en su terreno, pero en el mismo domicilio. ¿Ya? Entonces ella la sacó como microempresa familiar, porque estaba ubicada dentro del mismo domicilio. Lo que hizo fue hacer su sala y en ese caso, si ya tengo todo, voy a construir todo desde cero, las ventanas idealmente es que los alféizares estén construidos con pendientes. Justamente eso se deja para evitar que se almacenen tantas cosas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay una sala de elaboración de queso artesanal para seguir con la misma idea desde el inicio, ¿cierto? Mostramos las líneas de flujo de una hortaliza procesada, de una de queso artesanal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ella tiene pisos lavables, tiene paredes lavables, paredes completas lavables. ¿Ya? Porque en este caso la altura de su sala era corta, era pequeña. Entonces, entre llegar al 1,80 m y que le faltara súper poco para terminar con la cerámica, prefirió hacerlo entero. Ya, pero si a lo mejor mi altura y mi sala es mucho más alta, quizás ahí sí me conviene hacerlo hasta el 1,80 m y hacia arriba una pintura lavable. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ella tiene utensilios que son para los moldes de madera. ¿Ya? La madera, por ejemplo, no está permitida para ser utilizada ya con los alimentos. ¿Ya? Y esto mismo, que son los insumos de los moldes para la tapa del prensado, debiesen estar en un mueble hermético que no esté expuesto a la sala de elaboración. O sea, todo idealmente envasado, guardado ya. Por ejemplo, acá los pesos de los moldes están en el piso. Entonces, tampoco no debería estar a ras de suelo, por ejemplo. ¿Ya? Los paños, por ejemplo, lo mismo. Ya están acá o se utilizan. Tienen que estar debidamente en un mueble, guardados, delimitados. Los productos de limpieza, por ejemplo, aquí se ven que están acá, ¿cierto? Estos productos de limpieza tienen que estar en una zona demarcada que sea solo de productos de limpieza. ¿Ya? Las puertas deben ser de superficie lisa y no absorbente, y en las salas de elaboración deben tener cierre automático. ¿Ya? Idealmente, ¿cierto? De superficie lisa, que no sea porosa y no absorbente, ¿cierto? La idea es que también se puedan lavar y sanitizar todo lo que esté en la sala de elaboración y que deban tener algún cierre automático para estar evitando la contaminación, ¿cierto? Con las manos. Luego dice las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares como plataformas, escaleras de mano y rampas, y hay algunas personas que hacen como las escaleras o que tienen la bajada de las escaleras por el cielo de la sala de elaboración. De manera que tienen que estar construidas de manera en el fondo, bueno, todo lo que esté en mi sala de elaboración debe estar construido de manera que evite la contaminación. ¿Ya? Y desde todo punto de vista, por ejemplo, más abajo me dice todas las estructuras y los accesorios elevados deben instalarse de manera que se evite la contaminación directa e indirecta de los alimentos y de las materias primas por condensación de vapor de agua y goteo, y no se entorpezcan las operaciones de limpieza. Por ejemplo, si voy a colocar un extractor, ¿cierto? Estos que salen por el cielo, y ese extractor está ubicado sobre un mesón de elaboración. ¿Ya? Ahí la condensación del vapor o el goteo puede caer sobre mi sala de elaboración. ¿Ya? O voy a tener mi mesón y sobre el mesón voy a hacer un estante, no me quedó tanto espacio, entonces voy a hacer una estantería sobre el mesón y voy a almacenar estos productos. Eso también puede caer sobre lo que yo estoy elaborando. Entonces, todo lo que yo tengo ubicado en mi sala de elaboración tiene que evitar la contaminación. Luego me dicen los materiales de revestimiento aplicados a las superficies de trabajo y a los equipos que puedan entrar en contacto directo con los alimentos no deben ceder sustancias tóxicas o contaminantes a los alimentos, modificando sus caracteres organolépticos y de inocuidad. ¿Ya? Es decir, los materiales que esté utilizando en mi utensilio, en mis superficies, o lo que tenga contacto, ¿cierto?, con mis alimentos, tiene que ser de materiales que sean óptimos para el trabajo con alimentos. ¿Ya? Por eso es que generalmente
¿cierto? Se utiliza acero inoxidable. Si es acero inoxidable, tiene que ser de grado alimenticio. Ya, eso también es importante. Y como les digo, también los utensilios, por ejemplo, las maderas, ya no se utilizan en lo que son los alimentos, ¿cierto? Si voy a utilizar plásticos, también cuando ya tienen demasiado desgaste, eso también puede ceder sustancias a los alimentos, o si estoy utilizando aluminio y ese aluminio ya está con demasiado exceso de óxido, hay que hacer un recambio de estos materiales. Después me dice, la zona de preparación de alimentos debe estar separada de los recintos destinados a los alojamientos, a los servicios higiénicos, a los vestuarios y acopios de desecho, ¿cierto? Eso nunca puede tener un contacto directo con mi zona de elaboración. Los servicios higiénicos, ¿cierto? Tienen que estar debidamente separados de mi sala de elaboración, los de vestuario y los de acopio de desecho. Luego me dice contar con abundante abastecimiento de agua a presión y a temperatura conveniente. En mi sala de elaboración tengo que tener sí o sí agua fría y agua caliente, ¿cierto? Para hacer una correcta limpieza y desinfección. Agua caliente cuando ocupo detergentes, desengrasantes, etc. Agua fría, ¿cierto? Para cuando quiero utilizar cloro, por ejemplo. Y así como instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y con protección contra la contaminación. No puedo tener juntos los productos de limpieza con los alimentos. Y así voy a tener una estantería o un mueble o lo dejo. Tengo que en el fondo delimitar un espacio exclusivo para tener mis productos de limpieza. O sea, puede ser debajo del lavafondos, ahí tengo el espacio, tengo todas mis cosas de limpieza. Ese va a ser el espacio exclusivo para esto. O a lo mejor no sino que los voy a distribuir en otra parte de la sala o en alguna bodega, pero van a estar debidamente marcados y cerrados. ¿Ya? El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, lucha contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con los alimentos debe transportarse por tuberías completamente separadas, identificadas por colores sin que haya ninguna conexión ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen al agua potable. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es cuando hay mayor recirculación o cuando ya eso es cuando están como más industrializados. Contar con vestuarios y servicios higiénicos de personal convenientemente situados y en número conforme a lo dispuesto por el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. ¿Ya? Eso también, ¿cierto? Cuando hay un número mayor de trabajadores y se debe contar con un número de servicio higiénico. Luego me dice, los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales, deben mantenerse en buen estado de funcionamiento, todos los conductos de evacuación, incluidos los sistemas de alcantarillado, deben ser diseñados para soportar cargas máximas y deben construirse de manera que se evite la contaminación del abastecimiento del agua potable. Ya, sobre todo cuando estoy ubicada en zonas rurales. Ya, mi sistema de evacuación de aguas residuales, ¿cierto? Debe estar debidamente sellada, tapada, no debe haber escurrimiento de líquidos, etc. Y los servicios higiénicos del personal deben estar bien iluminados, tiene que haber una buena iluminación en el servicio higiénico, tienen que tener ventilación y no tienen que tener comunicación directa con la zona donde se manipulan los alimentos. ¿Ya? Los lavamanos contarán con grifos tanto para el agua fría como para el agua caliente. Y debe haber jabón líquido para lavarse las manos, medios higiénicos para sacárselas, que pueden ser toallas de papel o aire caliente, ¿cierto? Ya no se pueden utilizar toallas reutilizables ni otro método, y debe señalarse un rótulo que diga que es cómo se realiza el correcto lavado de manos. Eso igual es exigencia, debe haber una rotulación que vaya señalando cómo se hace el lavado de manos. Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de malla, ¿ya? Así como en la sala de elaboración las ventanas que se abren deben tener malla, los servicios higiénicos también. En la zona de elaboración deberá disponerse de lavamanos provistos de jabón y medios higiénicos para secarse las manos, tales como toallas de un solo uso o aire caliente, lo que les comentaba adelante, ¿ya? El lavamanos, ¿cierto? Tiene que estar siempre con su dispensador de toalla de papel y de jabón.
La sala de elaboración debe contar con una iluminación natural o artificial adecuada, que no debe alterar los colores y que permita la apropiada manipulación y control de los alimentos. ¿Ya? Es decir, que primero tiene que haber una buena iluminación, ¿cierto? Para ver bien lo que voy a estar preparando, etc. Y las lámparas que estén suspendidas o las luces que hayan dentro de mi sala de elaboración deben tener protección, ya para evitar que en caso, no puede ser digamos como la ampolleta, así como directa, no, porque en caso de alguna rotura eso va a contaminar, entonces tiene que tener alguna protección. Debe contar con una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación de vapor de agua y la acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado. La dirección de la corriente de aire no debe desplazarse de una zona sucia a una zona limpia. Las aberturas de ventilación deben estar provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo y que puedan retirarse fácilmente para su limpieza. Ya, todas las fuentes de calor que yo tenga deben tener una campana de extracción. ¿Ya? En cada fuente de calor debe haber una campana de extracción. Esa campana de extracción, ¿cierto? Si generalmente, ¿cierto? Son con salida, tienen que llevar algún ventilador, ¿ya? Idealmente que sea con aspas metálicas para que la puedan desarmar y lavar. Contar con instalaciones separadas del lugar de elaboración para el almacenamiento de los desechos y materiales no comestibles donde permanezcan hasta su eliminación. Ya tiene que haber un lugar, ¿cierto?, separado para el almacenamiento de los desechos y los materiales que sean no comestibles donde permanezcan hasta su eliminación. Ya, tener todas mis zonas demarcadas. Si tengo alguna bodega de recepción, ese igual tiene que cumplir con estas características. ¿Ya? También tiene que contar con una buena iluminación, tiene que estar bien delimitada, ¿ya? Todo lo anterior. Deberán contar con refrigeradores, vitrinas o cámaras frigoríficas. Además, estos equipos deberán estar provistos de un termómetro o de un dispositivo para el registro de su temperatura. ¿Ya? Si voy a tener refrigeradores, voy a tener congeladores, voy a almacenar, por ejemplo, no sé, productos cárnicos, todo lo demás, tengo que evidenciar que estoy cumpliendo con mis temperaturas. ¿Ya? Si voy a tener productos refrigerados, entre 0 y 5 grados Celsius, ¿cierto? Si voy a tener productos congelados, a menos 18. ¿Ya? Esas son las temperaturas óptimas para que los alimentos se conserven en buen estado. ¿Ya? Entonces, si voy a estar, si necesito un volumen de tanto tipo de producto, eso tiene que dar con la capacidad de mis equipos. ¿Ya? Y siempre contar con un termómetro para poder contrastar estas temperaturas y saber que mis equipos están funcionando bien. Si mi equipo, por ejemplo, está, no sé, mi refrigerador o mi vitrina de embutidos, por ejemplo, tengo un expendio de alimentos y tengo una vitrina y veo que está con mucho goteo, hay un problema de temperatura. Ya, o está perdiendo frío, o no está alcanzando las temperaturas, a lo mejor estoy en 8 grados Celsius, estoy sobre los 5, el producto ya comienza a deteriorarse. Ya, entonces siempre un termómetro para evidenciar que esté cumpliendo con mis temperaturas. En los establecimientos donde se expendan alimentos que necesitan conservarse a baja temperatura, se deberá contar con sistemas de frío que aseguren las características propias del producto, las que deberán mantenerse de acuerdo a las recomendaciones técnicas de los fabricantes. Ya, eso también tiene que ver con lo anterior, ¿cierto? Con los sistemas de frío. Que cumpla con estas temperaturas quiere decir que el producto se va a mantener en óptimas condiciones. Entonces, acá me dicen los que deberán mantenerse de acuerdo a las recomendaciones técnicas de los fabricantes. Sí expende alimentos a granel de alto riesgo de contaminación, tales como productos lácteos, cárnicos, congelados y encurtidos, entre otros. Deberán contar con vitrinas que permitan conservar este tipo de alimentos de acuerdo a sus características y a las recomendaciones del fabricante, y su diseño será tal que impida el autoservicio por parte del público. ¿Ya? Eso también tiene que ver, ¿cierto?, con los dos puntos anteriores. Si voy a tener vitrinas, ¿cierto?, evitar la contaminación cruzada entre los productos, adecuadamente separados, a las temperaturas adecuadas, evitar, ¿cierto?, que se contaminen los productos.
Y finalmente dice que debo dar cumplimiento a lo establecido en rotulación y en publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos envasados en el fondo deben llevar una rotulación. Si estoy con venta a granel, no es obligatorio que lleve la rotulación, ¿cierto?, en el envase, porque el producto es a granel, pero cuando a mí me llega el producto al por mayor, yo sí tengo que exigirle a mis proveedores que el producto venga con su rotulación. ¿Ya? Y rotulación quiere decir, ¿cierto?, todo lo que debe llevar el etiquetado nutricional. O quizás yo estoy elaborando mi producto y mi producto sí es envasado, yo sí debo cumplir con la rotulación del producto. Ya, eso quiere decir fecha de elaboración, fecha de vencimiento, conservación del producto, número de la resolución sanitaria, todo lo que debe en el fondo llevar, la información nutricional de los productos, ¿cierto? La información nutricional y además identificar la ley 20.606 si es que debo llevar algún sello o no, ya de acuerdo a los límites críticos establecidos. A eso se refiere a este punto. Entonces, si mi producto es envasado, yo tengo que tener la rotulación, ¿ya? ¿Cómo puede ser la información nutricional de mi producto? Hay dos métodos permitidos. Uno que es por análisis de laboratorio, ya donde se hace un análisis proximal, donde se determina, ¿cierto?, la cantidad de materia grasa, las proteínas, los hidratos de carbono, y eso se hace con análisis de laboratorio. Pero eso también es mucho más costoso porque cada análisis por separado tiene un valor. Ya, por ejemplo, hacer proteínas tiene un valor. Hacer hidrato de carbono tiene otro valor. Y también tiene que ser un laboratorio que esté autorizado, porque hay lugares que lo realizan, ¿cierto?, pero que no tienen la certificación. Pero hay otros en sí que sí la tienen, el valor es más costoso. Y otra forma que también está autorizada es por tablas de composición, es decir, por un balance de materia, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden mandar a hacer o lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Ya? En el fondo, si lo hacen ustedes mismos, tienen que tener el respaldo de cómo lo realizaron. Y ahí lo que se hace es buscar en alguna página que esté autorizada o en algún libro autorizado que tenga información nutricional de los productos. ¿Y cómo lo hago yo? Busco todos los ingredientes que tiene mi producto y en base a mis ingredientes y con mi receta, es decir, con la proporción que estoy ocupando de cada ingrediente, voy a ir buscando la composición de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar, si voy a elaborar queso artesanal, vamos a seguir con ese ejemplo. Si voy a elaborar queso artesanal, voy a tener leche, ¿cierto? Voy a utilizar sal, voy a utilizar calcio, cuajo. Entonces, de la leche yo voy a ir a mi tabla de composición de referencia y voy a buscar leche. Y voy a distinguir, ¿cierto?, cuánto es la proteína, la materia grasa que tiene de la leche. Luego de la sal, voy a buscar sal. Y con cada uno de ellos se hace un balance de materia que es en base a reglas de 3 y voy estableciendo con cada uno de lo que yo estoy utilizando en mi receta para elaborar la información nutricional de mi queso artesanal. Y así mismo se hace con cada uno de los productos. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un etiquetado, ¿cierto?, del queso artesanal, donde va a indicar las porciones, acá tiene su información nutricional, acá tienen los ingredientes que está utilizando. Los ingredientes siempre se declaran de más a menos. El ingrediente la materia prima que existe más concentrada en mi producto que estoy elaborando va primero. Y así en segundo lugar, en tercer lugar, hasta llegar al último ingrediente que es el menor que estoy utilizando. ¿Ya? Mi fecha de elaboración, de conservación, mi número de resolución sanitaria. La porción la puedo definir yo como productor como elaborador de este producto. Yo puedo definir mi porción, ¿ya? O la porción que le voy a recomendar al consumidor. Generalmente también las porciones, si ustedes las buscan en internet, igual están estandarizadas, ¿ya? Y finalmente, una vez que yo ya tenga mi información nutricional, voy a poder identificar si es que llevo algún sello, ¿ya? Y también es importante saber que los sellos van cuando yo le estoy adicionando un nutriente crítico
a mi producto. Si mi producto es alto en alguno de los nutrientes, pero yo no le adicioné ninguno, no lleva el sello, aunque esté superando el límite crítico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso yo para elaborar queso artesanal sí adicioné sal. Entonces yo tengo que ver, yo le adicioné sal en el proceso, entonces tengo que ver si es que soy alto en sal. Y la normativa me dice que sobre los 400 miligramos por 100 gramos de producto debe etiquetarse alto en sodio. Y este tiene 632. Entonces sí debo etiquetar alto en sodio. ¿Ya? Pero si mi producto naturalmente, yo no le agregué ninguna grasa, sino que naturalmente su proceso como tal fue haciendo que el producto sea alto en grasa, no lleva el sello alto en grasa saturada. Solamente si es que yo le adicioné un ingrediente que provocó que esto sea alto en. ¿Hay alguna consulta? Sí, en el chat tenemos varias preguntas. La primera de ellas de Catalina Zúñiga, que dice que tiene un proyecto de negocio un poco diferente. Estoy haciendo un almacén móvil de venta de comida a granel en forma de food truck, pero no es un food truck. Quisiera saber cuáles son las medidas sanitarias que necesito. Si necesito igualmente también estanques de agua y electricidad, también sé que debo regular la bodega de almacenamiento, pero no me han dado información específica de cómo debe ser. Ya, o sea, lo que quiere solicitar es una resolución para carro de comida, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, lo que son dentro de la sala es como igual como si fuera una sala de elaboración, ¿ya? Es decir, lo que yo utilice dentro de lo que esté suspendido, tiene que evitar la contaminación y todo lo demás. Ahora, aquí sí hay que tener estanques, un estanque para el agua y uno para las aguas lavadas, ¿ya? Y cuando hagamos la simulación en la plataforma, podemos simular lo que es el carro móvil para que se desprendan todos los requisitos que deben tener. Ya, acá como les digo, lo que es dentro de una sala de elaboración y donde se prepara un alimento, los requisitos son más o menos los mismos. Ya, acá lo que en el fondo yo debo ir acomodando a dar cumplimiento a cada uno de los puntos. La bodega me imagino que está ubicada en el domicilio o en otro lugar. Entonces la bodega sí debe cumplir con los requisitos sanitarios y también se le debe sacar resolución. Para hacer esta simulación, para hacer esto también lo podemos simular en la plataforma, ¿ya? Y ahí se saca como bodega de recepción de productos. Ya, ahora sí. Edgardo igual pregunta, si tengo un emprendimiento en un lugar donde habemos muchos otros emprendedores, donde tenemos baños, pero yo quiero vender granizados, pero no tengo lavamanos. Pregunta, ¿puede ser un lavamanos de capacidad de 30 litros y que acumule el agua que uso para después usar en las plantas? A ver si entendí bien, dice, en un lugar donde hay muchos otros emprendedores, donde tenemos baños, pero yo quiero vender granizados. Pero no tengo lavamanos, pregunta. ¿Puedo tener un lavamanos de capacidad de 30 litros? Y que acumule el agua para el uso. Después usar las plantas. Ya, a ver, es como un lugar donde hay muchos emprendimientos, pero se refiere a carros móviles o a un puesto de alimentos, porque no logro ver a qué se refiere con que hay un lugar que tiene muchos emprendimientos. Puestos de alimentos. Es como un puesto de alimentos. Sí, puestos. Ya, ahí se tramita una resolución como puesto de alimentos. Y eso también tiene otros requisitos y me delimita a vender ciertos productos. ¿Ya? Como les digo, lo que son requisitos dentro del lugar donde se elabora algún producto, donde está produciendo, es lo mismo que tenga superficie lavable, que tiene que tener agua potable, es todo lo mismo. Lo que sí podemos ver es al final hacer la simulación del puesto de alimentos y distinguir algún otro requisito diferente que pudiese haber, pero como les digo, son en todos lo mismo, ¿ya? El destino... perdón.
el destino que se le dé después posterior a que ya se realizó algún proceso, eso ya es dependiente de lo que cada uno quiera realizar. Después dice, mesones de acero inoxidable, Francesca. Sí, dice que tiene mesones de acero inoxidable, piso de vinilo lavable y paredes con vinilo o baldosa. Sirven para poder tener un recinto aprobado sanitariamente, pensando en una casa transformada en un local de comida al paso de microempresa familiar. Sí, siempre y cuando el material sea lavable se puede. Ya mesones de acero inoxidable, piso lavable, vinilo lavable. En el fondo, en la descripción es que sea lavable. ¿Ya? Se puede, se puede. Importante que sea toda la superficie del piso y hasta 1,80 m en las paredes. Pensado en una casa transformada en local de comida del paso de microempresa familiar. Sí, se puede, total, como microempresa familiar, si está ubicada en el domicilio y en la casa, no hay problema. Edgardo pregunta, cuando hablas de protección al sistema de iluminación, ¿qué pasa con las ampolletas LED que son plásticas? Las LED, con las LED no hay problema. Lo importante en el fondo es que, de hecho, se ocupan bastante los focos estos LED que se utilizan en las cocinas y se están utilizando bastante ahora. En el fondo me refería a que la iluminación, si la iluminación tiene riesgo a que pueda haber rotura, eso es un foco de contaminación. Entonces, lo importante es que en el caso de rotura no caiga hacia lo que yo estoy elaborando o hacia mi sala de elaboración. En cuanto al etiquetado, Pablo señala que faltan los alérgenos. ¿Estos deben ir dentro del etiquetado? Faltan los alérgenos. Sí, sí, o sea, los alérgenos siempre deben, yo acá solo hice un breve resumen porque lo de etiquetado es muy largo, es amplio. De hecho, si revisan el reglamento sanitario, ahí sale todo lo que se debe y lo que se puede y no se puede declarar en una etiqueta, ¿ya? Acá como el último punto para tramitar la resolución me dice que mi producto debe dar cumplimiento a rotulación y publicidad, ¿ya? Por eso lo di como ejemplo, pero sí, hay un listado tremendo, ¿cierto?, de alérgenos que deben etiquetarse y de muchos otros requisitos que debe llevar el etiquetado. Yo acá solo lo puse a modo de ejemplo. Paola pregunta, ¿la miel no lleva sellos? Dependiendo, ¿cierto? Ahora hay muchos tipos de miel y muchos derivados, etcétera. Si yo no le estoy adicionando a mi miel algún tipo de azúcar, ¿cierto? O algún otro ingrediente que le está adicionando a ningún producto, no solo a ese, sino que si no le estoy adicionando y naturalmente el producto va a ser alto en, no llevan los sellos. ¿Ya? El sello lo lleva solamente cuando le estoy adicionando algún ingrediente que pueda derivar en un nutriente crítico que sea alto, ¿cierto? Que en este caso podría ser alto en azúcares totales, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Víctor Hugo dice, mi emprendimiento es de venta de té. Yo la compro a granel y la mezclo con frutos que deshidratamos nosotros. ¿Puedo habilitar una habitación del el segundo piso de mi casa como lugar para envasar el té y lo de la deshidratación de las frutas y hierbas, hacerlo en la cocina? Sí, sí, o sea, se puede, pero debo tramitar mi resolución que incluya los dos sectores, ¿ya? La habilitación de la pieza como tal, del segundo piso, y la cocina, porque en el fondo los dos los voy a utilizar para elaborar lo que estoy haciendo. Entonces, ahí cuando solicito mi resolución, amplío mis fines, ¿ya? Pero se puede siempre y cuando cumplan con las condiciones sanitarias. Paola dice que su idea es tener o comercializar miel y la idea es envasarla en diferentes formatos, de acuerdo a los requisitos presentados. Tengo la duda si puedo hacerlo en mi casa o necesariamente tengo que habilitar un espacio, como por ejemplo el de las hortalizas.
como por ejemplo un contenedor y así. Y si es así, ¿qué pasaría con los baños? Ah, bueno, ahí no, o sea, la diferencia, ¿cierto? Si voy a hacerlo como microempresa familiar, y tengo un terreno, por ejemplo, y por eso que pasó que lo de las hortalizas procesadas hizo una sala aparte, pero no hay problema en que lo elabore en su casa. ¿Ya? Ella por temas de espacio decidió hacerlo fuera y como estaba dentro de su domicilio y dentro de su dirección, lo tramitó como microempresa familiar. ¿Ya? Pero si lo quieres hacer en la casa, no hay ningún problema. Los baños son compartidos con el domicilio cuando son microempresas familiares, o si hago una sala aparte y decido hacerle un baño, también está bien. En el fondo puedo también utilizar los del domicilio. Nixie pregunta, bueno, consulta en realidad, si mi emprendimiento lo puedo hacer o vender desde la feria en sí. Lo puedo vender, lo puedo hacer y vender. A ver si entiendo, como le dice que si lo puedo hacer en mi casa y vender en la feria, ¿así? Si tengo resolución en mi casa y tengo un permiso para vender municipal, no hay problema. Pero sí tengo que tener resolución en el lugar donde estoy elaborando mis productos. ¿Ya? Y Glenis acota que la miel necesita una sala de envasado que cumpla con los mismos requisitos que la de la elaboración. Sí, sí, tengo que tener efectivamente siempre cumpliendo con los requisitos sanitarios. ¿Ya? Si a lo mejor mi cocina o mi sala de elaboración grande la tengo yo con cerámica, con paredes también con cerámica y no sé, en este caso una sala de envasado o una bodega de recepción, ¿debe cumplir los requisitos? Sí, debe cumplir los requisitos, pero puedo quizás colocarle algún material lavable que sea más económico. ¿Ya? Como en este caso hablaban, ¿cierto?, de algún vinilo o algún otro material que sea lavable. Se puede. Sí. Esas son las preguntas que hay de momento en el chat. Ya. Vamos a seguir entonces. Ya, entonces como les comentaba, sí, efectivamente, en lo que es etiquetado, aquí faltan muchas cosas, yo solo lo di como ejemplo, por el último punto, que debe dar cumplimiento a lo establecido en rotulación y publicidad. Hay hartas cosas que pueden potenciar un etiquetado, o pueden llevar o no pueden llevar, ¿ya? Está esta segunda parte entonces, que es el uso de la plataforma, ¿cierto? Y que se hace descripción de todos los documentos que ya nombramos al principio que debemos tener. Acá, por ejemplo, la autorización municipal de acuerdo al plano regulador, un certificado de zonificación, ese es el documento que se debe adjuntar, o el de microempresa familiar. Una boleta de agua, que acá lo hicieron a través de una foto, también sirve. El diagrama de flujo con los parámetros por proceso, ya tenerlo en un documento aparte. Un plano croquis, si tienen el plano grande que presentaron a la municipalidad, se debe adaptar. Ya, por ejemplo, este es uno de los que presentan a la municipalidad, y esta es esta es la instalación como tal. Acá tienen él incluido su domicilio, etcétera, pero esta es la instalación y esto es lo que se debe presentar. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Recortar la imagen, ¿cierto? Adaptarla y ir nombrando acá donde estaban ubicados los servicios higiénicos. Acá, por ejemplo, él tiene acá él tiene acá la pastelería, acá tiene la panadería, acá está la zona de expendio de los alimentos, acá están los servicios higiénicos, acá está... Entonces, en el fondo se puede recortar esa parte, adaptarla e ir nombrando dónde están los equipos, que se puede ir modificando en el computador. Ya, un sistema de control sanitario con el que contará, donde van a unir en un documento el programa del control de plagas, el programa de higiene del personal y los tres más importantes entonces, ¿cierto? Limpieza, desinfección, control de plagas y el del personal. Y un documento que diga las materias primas y el producto final.
el otro documento que va a decir el sistema con el que se hace la eliminación de los desechos. Y con todo eso se puede ir entonces a la plataforma, ¿ya? Esta es la página donde se hace la solicitud de las resoluciones. Se las voy a copiar en el chat. Y si uso mi cocina, necesariamente los pisos y las paredes lavables deben ser blancas. El reglamento me dice de color claro, no me dice blancas, pero deben ser claras, justamente para evidenciar la suciedad. Ya no me dice blanca en específico, pero sí color claro. Acá copié la página. Esa es la página que es seremienlinea.minsal.cl/asdigital. Yo la voy a copiar para ingresar. Voy a dejar de compartir esto para compartir lo otro. Y me dicen por favor si se ve. Sí, sí se ve. Ya. Esta es la página entonces, la que le copié en el chat. Ya hay dos formas de ingresar. Una que si soy persona natural puedo ingresar, si mi empresa es persona natural, ya, y hice iniciación de actividad en el CI, inicié como persona natural, luego fui a la municipalidad y saqué mi trámite como microempresa familiar, o quizás no como microempresa. Si lo hice como microempresa familiar y soy persona natural, puedo iniciar desde acá, y si no me debo inscribir ya para registrarme como empresa, si es que soy alguna SPA o algún otro tipo de empresa. Yo para hacer simulaciones voy a ingresar con mis datos, ¿ya? Ustedes pueden ingresar con su clave única. Está un poco lenta la página. Esperar. Ya. Ahí se abre la página. Y acá va a ver, ¿cierto? Todas las pestañas que hay. Y hay una que dice trámites. ¿Ya? Y una que dice trámites. Y acá también, antes de entrar a los trámites, hay una pestaña que dice manuales. Pueden pinchar ahí. ¿Ya? Y acá hay una parte que dice autorización de alimentos externos. Y ustedes lo pueden descargar. Es cómo se usa la página. Ya si es que tuviesen alguna duda, específicamente para tramitar la resolución de alimentos. Entonces, el manual igual está súper explicativo. Y si ustedes al momento de estarla solicitando, si la van a solicitar más adelante, ¿cierto? Pueden descargar este manual y les va a ayudar bastante a seguir los pasos de cómo solicitarla. Hay algunos tipos, por ejemplo, las personas que elaboran cervezas, no tienen que solicitar la autorización de alimentos, ahí se pide el informe sanitario. Tengo que tramitar un informe sanitario. Ese también está acá, que es el informe sanitario y se solicita en otra pestaña. Entonces también en ese caso pueden descargarlo de acá. ¿Ya? Se van a la pestaña trámites y van a autorización de alimentos, que está acá. Ya acá yo lo estoy haciendo con mis datos, entonces le voy a poner mi root. Le voy a colocar que voy a continuar como persona natural. Ya. Esta es la página.
¿Ya? Seleccione tipo de instalación, dice. Ya, acá está la opción de carros móviles, por ejemplo. ¿Ya? Alguien me preguntó por carros móviles, ¿cierto? En los fines voy a tener expender en carro mote con huesillos y elaborar y expender frutos cítricos. ¿Ya? Acá hay otro que dice puestos, casetas o carros o kioscos. Porque generalmente uno ve estos dos fines y dice, ¿y dónde están los demás productos de los carros móviles? Ya, esos están en alguien que me dijo que también quería solicitar como puesto, ¿cierto? Es igual entra acá. Entonces acá, por ejemplo, dice expender en puesto quesos y cecinas provenientes de fábrica autorizada, fraccionada, envasada. Expender frutas frescas, lavadas, trozadas, envasadas. Expender verduras frescas, lavadas, trozadas o peladas. Uno acá en el fondo, después de que uno selecciona el tipo de instalación que voy a solicitar, primero identificarme qué tipo de instalación voy a solicitar, ¿cierto? Luego de eso, seleccionar los fines. Los fines es lo que yo voy a elaborar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a solicitar, ya, solo para hacer una simulación, elaborar, expender infusiones de té o café. Expender en puesto alimentos que no requieran refrigeración, por ejemplo. Expender en puesto frutas y hortalizas frescas. Expender en puesto té y café. Y elaborar y expender hielo granizado, saborizado con jarabes ya. Vamos a seleccionar esos tres. Van a ser así al azar solo para saber, ¿ya? Voy a llenar el nombre de fantasía, voy a seguir llenando los datos que me pide, que va a ser el nombre de fantasía. En giro municipal voy a colocar autorización de funcionamiento e instalación de alimentos, ¿ya? O una vez que ustedes lo tramiten, también ahí va a aparecer su giro. La cerámica está en tramitación, ¿cierto? Que en este caso va a ser Los Ríos. Luego va a venir una pestaña de atributos, en este caso como fue de puestos, casetas y kioscos, solamente me está solicitando 2 datos de atributos. Ya cuando soy sala de elaboración, la pestaña de atributos más larga me va a pedir más tramitación, más documentos. Perdón, más datos. ¿Ya? Entonces el horario de trabajo va a ser diurno, la superficie total construida, voy a colocar ahí mi superficie en metros cuadrados. ¿Ya? Y acá viene una pestaña que dice mostrar requisitos. ¿Ya? Entonces como requisito me está pidiendo que debe utilizar vasos desechables, debe contar con máquinas granizadoras especialmente diseñadas que garanticen que el alimento no sea objeto de manipulación directa, debe utilizar cucharas o bombillas y vasos desechables, debo contar con un sistema de material de almacenamiento, transporte y expendio que permita mantener una temperatura para la conservación, utilizar hielo y jarabes que provengan de lugares autorizados y contar con condiciones que impidan la contaminación de insumos. ¿Ya? Acreditar por municipalidad correspondiente el lugar de emplazamiento, que es el documento que hay que adjuntar. Ya, a lo mejor sí voy a ampliar mis fines y ahora voy a cocinar y expender empanadas de queso igual. ¿Ya? Y masas crudas. Agregar. Ya. Si ustedes vieron, acá cuando uno le cambia los fines, también pueden cambiar los requisitos. ¿Ya? Carro soporte físico de la instalación de material sólido, lavable, de tamaño suficiente y debe contar con una estructura protegida que delimite el espacio de manipulación de los alimentos. ¿Ya? Contar con un sistema de agua potable corriente mediante un estanque con capacidad de provisión mínima de 100 litros. Esa es la capacidad que me pide que tenga el estanque. ¿Ya? Contar con lavamanos, jabón y toallas de papel desechables como único sistema de secado. ¿Ya? Eso también tiene que ver porque se está elaborando, estoy solicitando el fin para el puesto de empanadas de queso. ¿Ya? Y cocinar y expender en puesto masas crudas sin relleno.
y por eso es que también los fines, o sea, los requisitos se amplían, ¿ya? Contar con un estanque hermético de recepción de las aguas utilizadas cuya capacidad sea mayor a la de estanque de agua limpia, ¿ya? O sea, es decir, para estanque de agua limpia me está pidiendo una capacidad de 100 litros, donde debo tener un estanque, ¿cierto? Herméticamente cerrado, etcétera. Y para las aguas lavadas, ¿cierto? Debe ser mayor a, lo que me está diciendo acá el requisito es que el de agua utilizada, cuya capacidad debe ser mayor al estanque de agua limpia. O sea, si esta es de 100, esto tiene que ser mayor, ¿ya? Contar con un depósito lavable con tapa para la acumulación de los desperdicios. Los cilindros de gas deben estar instalados y ser utilizados cumpliendo con las medidas de seguridad que garanticen la salud de los trabajadores y la comunidad conforme a la disposición de la autoridad competente, ¿cierto? Los gas no pueden estar ubicados dentro del carro, tienen que estar, ¿cierto?, con una conexión fuera. Lo mismo en la sala de elaboración, el gas no puede estar en la cocina, el gas tiene que estar con su conexión aparte. Acá me dice que debo contar con un acceso a los servicios higiénicos a 75 metros de distancia como máximo. O sea, si tengo un carro móvil no puedo tener un servicio higiénico que esté más allá de 75 metros. ¿No? Entonces aquí ustedes pueden ir haciendo su simulación, ¿ya? Si ahora ahora tengo un local de elaboración de alimentos, ¿ya? Voy a hacer un local de elaboración de alimentos. Los fines que voy a solicitar van a ser, a ver qué puede ser algo bien común. Ya, voy a elaborar productos de panadería y productos de pastelería. Voy a elaborar productos de panadería y pastelería. Ya, entonces voy a agregar esos dos fines. Ya, voy a llenar mi nombre de fantasía, mi giro municipal. Voy a bajar y si ven la pestaña de atributos se amplía. ¿Ya? Me va a decir cantidad del personal femenino. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres trabajan? Cantidad de personal masculino. ¿Cuántos hombres trabajan? La capacidad máxima que tengo de producción. A lo mejor no lo voy a saber expresar en kilos días, pero sí en unidades. Entonces le cambio la sigla a unidades. ¿Ya? Mi horario de trabajo diurno o puede ser diurno y nocturno. ¿Cuáles son mis instalaciones colindantes al norte? Al norte puedo tener una calle, un colegio, una industria, ¿ya? Todo lo que voy a ir nombrando. Lo mismo al oriente, lo mismo al poniente y lo mismo al sur. Después voy a determinar mi nivel de ventas en UF anual. No sé, tantas UF anuales. La superficie total construida. Es decir, si por ejemplo, si estoy, toda mi instalación, incluyendo servicio higiénico, bodega de recepción, zona de elaboración, etc. Y después solo lo que es la zona de elaboración. Ambos en metros cuadrados. ¿Cierto? Y después de eso van a ver la pestaña requisitos, ¿ya? Que aquí están todos los que nosotros vimos, ¿cierto? Cuando son expendidos o otro fin, siempre van a estar dentro de estos, pero van a ser menos. Cuando es zona de elaboración, incluye todo, ¿ya? Y acá van a ir viendo cada uno de los puntos que nosotros vimos, los van a ir viendo acá. Entonces debe estar situada en zonas alejadas, los focos de insalubridad, tanto. Entonces yo con mi fin que estoy solicitando, haciendo mi simulación, voy a ir revisando punto por punto, ¿cierto? Que cumpla con ese requisito. Porque todo esto es lo que le van a revisar al ir a autorizar su instalación. ¿Ya? Una vez que ya los revisen punto por punto, ¿cierto? Van a llegar a la pestaña antecedentes. Y aquí en la pestaña antecedentes es lo mismo que vimos al comienzo de la presentación, que era donde les comenté que iban a adjuntar sus documentos. ¿Ya? Por ejemplo, comprobante del pago del sistema de alcantarillado, lo adjuntan acá. Plano croquis de la planta de instalaciones sanitarias a escala, el dibujo, ¿cierto? Con el croquis de la planta, acá. Descripción general de los procesos de elaboración, acá.
Y así con cada uno, ¿ya? Acá van a ir juntando todos los documentos. No se puede dejar guardado. Entonces, lo que pueden hacer es simular para que a ustedes les sirva tener la simulación, pero no se puede dejar guardado, ¿ya? Identificación del solicitante, acá están mis datos porque yo estoy haciendo la simulación, ¿cierto? Pero ahí, dependiendo de sus datos o si lo solicitaron como empresa, se va a completar con sus datos. Dirección de la instalación, van a colocar la calle, el número, otro, si es que hubiese algún dato de referencia, estoy ubicado, no sé, Camino Antilhue, datos de referencia para que puedan llegar a su instalación. ¿Ya? Contacto para el trámite, muchas veces lo estoy solicitando yo, pero necesito yo como dueño de la empresa, ¿cierto? Pero a lo mejor el contacto para el trámite quiero que sea otra persona, ¿ya? Para que me comiencen a solicitar, o me pidan algún documento extra, o me estén llamando para agendar la visita. Entonces ahí si quiero agregar otro contacto lo puedo hacer. Luego viene una pestaña que dice capital declarado. ¿Cuánto es lo que declaré? ¿Ya? Pues eso es lo que declaré en el servicio de impuesto interno al iniciar mi empresa. Y si es que tengo algún beneficio. Esto igual es importante porque si tienen algún beneficio van a pagar 1.000 pesos solamente por el trámite. Si no tienen algún beneficio van a pagar el costo real, que eso es relativo porque va a depender de lo que ustedes llenaron en la pestaña de atributos, que va a decir cuánto es mi capacidad de producción, cuánto es lo que estoy produciendo en UF anual, bueno, todo lo que llenaron anteriormente va a arrojar un valor dependiendo de eso. Pero si tengo algún beneficio, el costo son 1.000 pesos. Los beneficios pueden ser, si lo hice como microempresa familiar, si es que estoy en algún proyecto FOSIS, si es que pertenezco al 40% del registro social de hogares, o quizás soy considerado PYME y puedo sacarlo con algún documento del Servicio de Impuesto Interno, se hace ahí. Y si es que quiero agregar algún otro antecedente adjunto que yo considere que es importante y que es necesario, lo puedo adjuntar en este archivo, ¿ya? Y luego de eso hago una declaración de juramento, una declaración simple, donde declaro recibir y tomar conocimiento de que yo voy a cumplir con los requisitos sanitarios a los fines que estoy solicitando. ¿Ya? Una vez que ustedes suben el trámite, le colocan guardar trámite. Guardar trámite es para enviar el trámite, ¿ya? Y simular es para hacer, se les va a desplegar un PDF de acuerdo a su simulación, que es la que pueden guardar para ustedes también ir revisando cada uno de los puntos o lo que les está faltando. Y una vez que ustedes colocan guardar trámite y si declararon algún beneficio, ahí tienen que esperar a que la Seremia de Salud evalúe el beneficio y ver si se le otorga el cumplimiento para pagar los 1.000 pesos, ¿ya? Una vez que ustedes le colocan guardar trámite, no hay que esperar a que les llegue algo, no. Ustedes son quienes tienen que estar revisando para que se le despliegue el pago, ¿ya? Hay muchas personas que llegan hasta esta parte y hasta ahí creen que está el trámite, ¿ya? Pero no es así, tienen que estarse fijando en la página, ustedes mismos, e ir a la pestaña donde dice usuario, ¿ya? Y en usuario van a encontrar una carpeta que dice mis documentos externos. Y acá yo no tengo nada porque no he ingresado ningún documento, pero aquí va donde dice trámite y tipo, se les va a desplegar el trámite que ustedes solicitaron, que es autorización de alimentos. ¿Ya? Entonces aquí va a decir estado pendiente, por ejemplo, o todavía no se ha analizado, o cuando ya dice aceptado, y que diga trámite aceptado y diga el monto del trámite, que puede ser 1.000 pesos, o si es una SPA u otro, se les va a desplegar otro valor, ¿cierto? En monto del trámite, entonces, una vez que ya esté aprobado para ser pagado, ustedes lo cancelan pues, a través de esta misma página, y cuando ya lo cancelan, ahí el trámite está ingresado. Y ahí se van a comunicar con ustedes para agendar una visita y ver que todos los requisitos que ustedes declararon acá se están cumpliendo. En el caso de que haya alguna observación, le pueden dejar observaciones, por ejemplo, y se le establece un plazo de unos
los días que se convengan, no sé, puede ser una semana, para que se subsanen las últimas observaciones y luego con eso ya agendar una segunda visita para aprobar la resolución. Y eso es en sí el trámite, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Aquí ustedes pueden hacer entonces su simulación, ya si tienen ninguna dice todo muy claro. Ah, qué bueno. Qué bueno. Como les comentaba, en el caso, por ejemplo, si están elaborando alguna bebida alcohólica, no se hace como autorización de alimentos, ya se hace un informe sanitario. Y uno va a la pestaña de acá, por ejemplo, es que está bastante de moda la hidromiel, por ejemplo, o la misma cerveza artesanal. Ahí lo que se solicita es un informe sanitario, ¿ya? Y en el informe sanitario es la misma documentación que se exige para la autorización de alimentos, pero tiene algunos requisitos que van a cambiar, ¿ya? Porque en el fondo, como pasa a ser otro trámite, me va a exigir requisitos, por ejemplo, de prevención de riesgo u otro adicional a lo anterior. ¿Ya? Entonces ahí cuando solicitan un informe sanitario, ¿cierto? Uno selecciona que van a ser establecimientos industriales o comerciales, luego va a seleccionar el rubro, ¿ya? Artículo de equipamiento, bebidas alcohólicas. Va a seleccionar, sí, ya, a lo mejor solamente voy a hacer un local de almacenamiento de bebidas alcohólicas, o voy a hacer solo un local de venta, voy a expenderlo solamente, o voy a hacer un establecimiento ya industrial, voy a elaborarlo. Entonces, eso es lo que voy a solicitar. Me voy a ir a los fines, que va a ser fabricar bebidas alcohólicas. Voy a colocar aceptar. Ya voy a ir completando las casillas que acaba de decir minas, industria manufacturera. Selecciona el grupo. Bebidas alcohólicas. Seleccione la clase. Ya. Bebidas malteadas y de malta. Ya. Y acá se me va a desprender una pestaña de atributos, ¿cierto? Lo mismo que en la autorización de alimentos, voy a ir llenando, eso es bastante similar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, diferencias, me va a decir principales maquinarias y equipos que estoy utilizando. Ya, lo demás como todo bastante similar. Acá me piden las coordenadas, a diferencia del otro, por ejemplo. Y acá hay muchos requisitos de prevención de riesgo, ya que se van a omitir, por ejemplo, todo esto de exposición a digitación, a calor, a frío, a vibraciones, dependiendo del producto que yo voy a elaborar. Entonces voy a ir solo determinando las que van a ser para mi producción, para mi proceso de elaboración, ¿ya? Y una vez que se llega a la pestaña de la documentación, son bastante similares a las de autorización de alimentos, ¿ya? El plano general o croquis de la instalación, las características de la construcción, no sé, esto, material de internil, tanto, se le colocó aislante, hacer unas características en el fondo. Procesos y actividades realizadas, que sería como lo mismo que las líneas de flujo, y el abastecimiento de los servicios básicos, que son las boletas, el informe del uso de suelo o el certificado de zonificación, y los antecedentes complementarios. Y lo demás es todo lo mismo, exactamente igual que la autorización de alimentos. Lorena, en el chat Paola pregunta, dice que ella vive en un condominio y el agua es propia del condominio y pagamos el consumo. ¿Cuál es la autorización que debo solicitar? Al igual que el alcantarillado es particular,
Aquí tendría que ser la recepcionista municipal de mi casa. Sí, sí, porque en el fondo, o sea, condominio se refiere, está ubicada en zona urbana, ¿cierto? No, Está ubicada en zona rural. rural. Ya. Y el condominio se refiere a... Ya, bueno, ahí sí, ahí sería un poco más, porque si ya está aprobado lo que es agua potable y alcantarillado, no tendría problema, ¿ya? Pero sí, y lo más probable es que si es un condominio, sí esté aprobado, lo que son sus carpetas de agua y alcantarillado. Si no es así, hay que hacer esta tramitación aparte, ¿ya? Y ahí es un proyectista quien tiene que evaluar que esto esté cumpliendo con la reglamentación. De lo contrario, no se puede, ya hasta que no se tenga la autorización del agua y el alcantarillado. Ese mismo trámite se hace también aquí en la página, ya si es que eso ya estuviese con resolución y aprobado, se puede hacer y tramitar aquí en la misma página, ¿ya? Si no, tiene que evaluarlo un proyectista para ver si cumple con todos los requisitos sanitarios. No hay más preguntas en el chat. Paola dice que el agua la vende el dueño del condominio, por lo que entendería que él debe pedirle a él debes pedirle la autorización. Claro, en ese caso, como él debería mantener la resolución en el tema del agua, exactamente. Se le puede solicitar la resolución, ya si tiene si tiene la del agua, tiene la del alcantarillado, ya porque es un trámite que se hace junto de agua y alcantarillado, que es el saneamiento básico. Si tiene aprobada con resolución, no habría problema en ingresar el trámite, pero sí se sube previo a solicitar la resolución, porque para solicitar la resolución sí o sí debe estar ese documento. ¿Tiene alguna consulta? Isabel pregunta, ¿qué tipo de análisis de agua piden para zona rural? ¿Qué tipo de análisis de agua piden para zonas rurales? Es que una vez que se tiene autorizada el tema del agua y el alcantarillado, se le hace un análisis al agua, ¿ya? Que va a ser que cumpla con los niveles de metales, que cumpla con el nivel de cloración en el agua, ¿ya? Y ahí se envía una muestra, usted puede enviar una muestra y hacerle este análisis que determina cierto el nivel de metales que tiene el agua, los coliformes y el nivel de cloración. ¿En qué zona está ubicada usted, Isabel? Ya, en Corral. Así allá, ahí en Corral creo que hay tema con el tema del alcantarillado. Que ya generalmente las personas tienen fosas sépticas. Ahí lo que se hace es, una vez que se envían las muestras de agua, que generalmente no hay agua potable, claro, exactamente.
generalmente la persona, el proyectista que hace el proyecto es quien también se encarga de hacer lo que son las muestras de agua, ¿ya? Porque eso se hace bajo una norma chilena, que son los parámetros que se piden, que es generalmente para que esté dentro de los metales, ¿cierto? Los niveles de hierro, etcétera, que no estén sobrepasando estos niveles, porque sobre esos niveles son tóxicos para la salud. Entonces se evalúa que cumplen con estos niveles, que los niveles de coliforme estén también en el rango y que además el agua esté entre 0,2 y 2 partes por millón de cloro, ¿ya? Eso es el análisis que se hace. Es de vertiente, ya. El agua de vertiente en general es más, pero sí hay que hacerle el análisis sí o sí, ¿ya? Independiente de que sea de vertiente, sí hay que hacerle el análisis de agua que cumple con todos los parámetros. Ahora, si tengo el agua y estoy cumpliendo con todo lo del agua, si no tengo aprobado el alcantarillado, tampoco me van a dar la resolución, porque tengo que tener aprobado el agua y el alcantarillado. Mónica pregunta, una vez realizado el trámite, ¿en cuánto tiempo más o menos están los resultados? Una vez que suben el trámite, más o menos en unas semanas se les realiza la visita. Y ya en esa visita se va a constatar, ¿cierto?, que la sala cumpla con lo que está declarado en cada uno de los puntos. Si hubiese alguna observación u otro tema, se acuerda una nueva visita, ya que va a depender del nivel de observaciones que le hayan dejado. Una vez que se acuerda esa nueva visita, que puede ser rápida, como le digo, dependiendo de las observaciones, ¿cierto? De lo que se demoren en realizar las modificaciones, se establece esa nueva y ya con eso ya está aprobado. Y ahí ya hay que esperar que llegue la resolución. El trámite en sí es rápido, no se demora mucho tiempo. Gracias, Lorena, en honor al tiempo. ¿Te parece si vamos cerrando? Sí, perfecto. Ok, en el nombre del Centro de Negocios les damos las gracias a todas y todos por su participación. Lorena, agradecemos nuevamente tu exposición, todo muy claro. Creo que no quedaron muchas dudas. Aún así, les recordamos a todos que esta presentación estará disponible en nuestras redes sociales, en YouTube, para que puedan revisarla posteriormente. Sin nada más que agregar, nos despedimos. Esperamos que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias por la información.